Bien, creo que ahí estamos compartiendo. ¿Cómo vamos? ¿Se ve? Se ve Sí, perfecto. profe. Gracias, chicos. Muy bien. A veces puedo habilitar otra computadora, hoy no. No sé. Bueno, vamos a ver. Bien, entonces el tema de hoy, como decíamos, era lípidos, ¿sí? A ver, para repensar y para ubicarnos en el tiempo, en el espacio, ¿sí? Para relajarnos esta primera parte. En la parte estática, entre otros temas, ¿sí? Lo que vemos son hidratos de carbono, proteínas, lípidos, sí como los grandes grupos, los más importantes, lo que nosotros vamos a ver luego en la parte de metabolismo, a los que vamos a hacer referencia en la parte de metabolismo, ¿sí? Entonces ya vimos nosotros todo lo que es hidrato de carbono, todo lo que es proteína, hidrato de carbono, incluso vimos la degradación con glucólisis y luego vimos la parte metabólica con gluconeogénesis también. Entonces ya vimos la segunda parte de metabolismo. ¿Sí? Lípidos habíamos aclarado que quedaba para el final porque el último laboratorio que tenemos es de lípidos, ¿sí? Entonces, por ahí, como para que no se mezclen las cosas, hacemos esta aclaración. Parte estática. Esta parte corresponde a lo que es la parte estática, la primera parte del programa. Pero como vamos a reforzar con lo que se da en la parte de cuestionario y luego, si logramos hacer la presencial, podemos ver por lo menos algo de lípidos, está bueno que lo veamos todos juntos, ¿sí? Entonces, lípidos, sí, que no es un nombre más bien común, en realidad eh, los lípidos son muy variados y químicamente van a recibir diferentes nombres dentro de los grupos más importantes. Tenemos a los triacilgliceroles, sí, y también tenemos a los esteroles como otro grupo importante. Entonces, vamos a empezar con la definición que es la más sencilla en cuanto a lípidos, ¿sí? Que tenemos acá, que nos habla de que los lípidos biológicos constituyen un grupo químicamente diverso de compuestos, ¿sí? La única característica común que tienen estos son su insolubilidad en agua. Y luego, en cuanto a sus funciones, son muy diversas porque tenemos desde que actúan como almacenaje de energía, ¿sí? Se almacenan para luego degradarse y liberar energía, actúan como hormonas, luego tenemos también, por ejemplo, en los ácidos biliares, ¿sí? Tenemos en las membranas celulares, donde se encuentran cumpliendo diferentes funciones, ¿sí? Por eso dice, son tan diversas como su química, porque vamos a ver, en cuanto a lo que es la estructura, es muy diversa y en consecuencia también su función, de acuerdo a las características químicas que presentan, son muy variadas. Entonces vamos a hablar, como decía, de los grandes grupos, ¿sí? Las grasas y los aceites, que son los que conocemos más. Nosotros siempre que decimos lípidos asociamos rápidamente a lo que son grasas y aceites, ¿sí? Y bueno, decíamos que esas son las formas de almacenamiento energético. En cuanto a fosfolípidos y esteroles, a los que hacíamos referencia, son elementos estructurales. Porque por ahí a veces decimos proteína estructural, el lípido energía, no siempre todo es energía en lípidos, sino que a veces son estructurales. Pero siempre su hidrólisis comprende una gran liberación de energía. Bien, y acá tenemos un breve gráfico en cuanto a lo que son los ácidos grasos, cómo se disponen y cómo están relacionados y por qué hablamos a veces de cabeza polar, cadena apolar, ¿sí? Aquí vamos a ver que los lípidos, en este caso son los ácidos grasos, que es este ejemplo que tenemos acá, este gráfico es de un ácido graso que es un componente fundamental de lo que es un lípido,
que también químicamente lo conocemos como gliceroles o triacilgliceroles. La última nomenclatura nos habla de triacilgliceroles, ¿sí? Entonces, como parte fundamental, como lo vamos a ver más adelante, vamos a interpretar un poco más, tenemos esto que es un ácido graso que tiene una cabeza polar donde tenemos el grupo ácido, ¿sí? El grupo carboxílico, perdón, y luego una larga cadena hidrocarbonada, que por ahí nosotros vemos este esquema y para mostrar y para ver que en algunos libros de biología vemos estos esquemas simplemente que hacen referencia a esta fórmula química. Vamos a ir desglosando para ir viendo un poco más en detalle esto que parece tan nada, ¿sí? Bueno, acá tenemos, sí, otro tipo de ácidos carboxílicos. En este caso, sí, como veíamos, son saturados. ¿Por qué? Porque tienen toda la cadena, si nosotros vemos esta cadena hidrocarbonada, sí, totalmente saturada con hidrógenos. Cuando en ese ácido graso aparecen, sí, estos dobles enlaces, hablamos de ácidos insaturados o no saturados. Entonces, cuando tenemos los dobles enlaces, tenemos, por ejemplo, ¿sí? En este caso, la nomenclatura, como se lee esto, hablamos de ácido, tenemos grupo ácido, 18, ¿cuántos carbonos? 18, la longitud de la cadena, 18 carbonos, 5 quiere decir en qué carbono se encuentra el doble enlace. Y el delta 9 me está indicando la posición exacta, ¿sí? O sea, es como que reiterativo porque dice en el carbono número 5, perdón, acá está mal. Eso lo saqué del libro, está mal. Acá es 18, 2.1 y acá es me está indicando un doble enlace, porque si no digo 5 tengo acá. No, acá es 1 en realidad. 18, 2.1 porque me está indicando que tiene un doble enlace y el delta 9 me está indicando la posición en la cual se encuentra ese doble enlace, ¿sí? Cis 9, bueno, de nuevo, cis 9 porque es el doble enlace en posición 9, que sería lo mismo que esto, octadecenoico que me está diciendo, ¿sí? La longitud de la cadena. Lo mismo en este caso, sí, acá sí, debe ser que por eso en el tipeado hubo un error. Tenemos de nuevo el ácido 20, me está indicando que tengo 20, la longitud de la cadena. Se enumera desde el carbono que está involucrado en el grupo funcional, el grupo carboxílico. A partir de ahí 1, ¿sí? Cuando nombramos alfa y beta, fíjense que el alfa es el carbono número 2, a partir del carbono número 2. Luego será alfa, beta, gamma y así. Esa es una diferencia. Cuando numeramos con números comunes, tenemos 1, 2, 3. Pero cuando nombramos con letras del alfabeto griego, hablamos de carbono alfa, el que está unido al grupo carboxílico. Bien, entonces decíamos aquí que tenemos una cadena de 20 carbonos y tenemos 5, me está indicando el número de dobles enlaces, ¿sí? Entonces, y el delta 5, 8, 11, 14, 17 es la posición, ¿sí? Del carbono en el cual se dan los dobles enlaces, el menor, ¿sí? Siempre es el menor. O sea, no decimos 6 de los dos carbonos involucrados, sino 5. Y acá no decimos 9, sí decimos 8. Y así. Entonces, este es el icosa pentaenoico. Icosa de 20 pentaenoico. Aquí también vamos a ver, ¿sí? Otra numeración que aparece en otra coloración, una coloración de color rojo, y que empieza a contarse desde el último carbono, que sería, aquí tendríamos, sí, un grupo metílico, o sea, un carbono hidrógeno 3 que sería el último, y ese sería el número 1. Se empieza a contar desde atrás y estamos en el grupo de los que se conocen como el grupo de los PUFA, que son los poliinsaturados, ¿sí? Los ácidos poliinsaturados que tienen muchas
saturaciones, hace referencia al número de insaturaciones, perdón, que tiene. Y generalmente estos son se encuentran en los aceites de más calidad en cuanto a eh, su intervención en la tema de digestión, ¿sí? De los alimentos, como son los ácidos, como son los aceites de oliva, por ejemplo, ¿sí? Y ahí nosotros siempre vemos, ¿se acuerdan? Los omega 1, digo los omega 3, omega 6, bien, eso hace referencia, por ejemplo, en este caso del EPA, hace referencia a que se nombra con la letra omega, con la letra omega al último carbono y a partir de ahí se cuenta, ¿sí? 1, 2, 3, entonces omega 3 me está indicando que tiene, ¿sí? Este doble enlace en la posición 3 contando desde el final de la longitud del ácido, de este ácido carboxílico, ¿sí? Bien, entonces descripto, ¿sí? Estos ácidos grasos insaturados, para que veamos bien la diferencia, cuando hablamos de ácidos grasos saturados, ¿sí? Hacemos referencia a una larga cadena hidrocarbonada totalmente saturada. Y cuando hablamos de ácidos grasos insaturados, estamos refiriéndonos a que ya aparecen estos dobles enlaces. Esto va a producir, obviamente, en las características físicas y en las características químicas, diferencias, ¿sí? Muy importantes en cuanto a puntos de fusión, ¿sí? Porque generalmente cuando tenemos estos poliinsaturados, estamos hablando de aceites, ¿sí? O sea, a temperatura ambiente, líquidos. Y cuando tenemos estas cadenas totalmente saturadas, hacemos referencia a lo que son las grasas, comúnmente sólidas a temperatura ambiente. Bien, según esta cadena, como acá vemos tiene 18 carbonos, aquí tiene 20 carbonos, según esta cadena, ¿sí? Presente diferentes longitudes, diferentes números de carbono, tenemos acá algunos ejemplos de los más importantes, ¿sí? Si hablamos ya de 4 carbonos hasta los 32 carbonos, estamos hablando de este tipo de ácidos grasos, ¿sí? Estos son los más representativos, los más comunes en la naturaleza, que van a partir del carbono número 12 y número 24. Esto no quiere decir que sean los únicos. Obviamente van desde el carbono número 4 hasta, o sea, de cadenas de 4 carbonos hasta cadenas de 32 carbonos. Y tenemos aquí en este cuadrito, ¿sí? Por ejemplo, cuando la cadena tiene 12 carbonos, ninguna insaturación, o sea, son totalmente saturados, es un ácido N-dodecanoico, aparte N me está indicando que es lineal, que no tiene ramificaciones, tenemos el ácido láurico, ¿sí? Que viene de Laurus, laurel, por ejemplo, acá me da algunas otras características como que a ustedes en algún momento, debido a su carrera, les va a ser útil, ¿sí? Punto de fusión, el punto de fusión, como vemos, va a ir aumentando a medida que aumenta la longitud de la cadena. Bueno, son su solubilidad en agua y en benceno, o sea, a cadenas más cortas puede ser soluble en agua, como que ya cuando se va a agregar, depende también de la temperatura, por ejemplo, esto es a 30 grados centígrados, pero ya cuando aumenta la longitud de la cadena van volviéndose un poco, tendiendo a ser más insolubles en agua, aunque mantengamos esa temperatura. O sea, todo es relativo, depende de, ¿sí? Depende, me dice punto de fusión, y sí, depende de qué temperatura estamos hablando, de qué longitud de cadena estamos hablando, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos algunos ejemplos de estos ácidos grasos que a ustedes les va a ser común en su carrera, como por ejemplo el ácido palmítico, el de la palma, acá teníamos el de la nuez moscada, el mirístico, el esteárico, este es el más común de todos, a partir de esto se van a formar los más comunes
a través de las insaturaciones, digamos, está en directa relación con los ácidos insaturados, como son oleico, linoleico y linolénico. El araquídico, que es de Arachis, el género Arachis es del maní, y así, ¿sí? Acá tenemos lignum, madera, cera, el ácido lignocérico hace referencia a eso. No es la cera común tiene otro tipo de estructura, ¿no? Y acá está el grupo, sí, de los insaturados. Aquí me está indicando que tiene, sí, tiene una cadena de 16 carbonos, tiene una insaturación en el carbono número 9 y estamos en el palmito oleico, ¿sí? Luego tenemos el oleico y vemos que tenemos una insaturación en delta 9, pero tiene 18, la longitud de 18 átomos de carbono. Era lo que yo les decía, que acá teníamos el esteárico, ¿sí? 18 átomos de carbono insaturado, luego, perdón, saturado, y acá cuando aparecen los insaturados aparecen los dobles enlaces y tenemos oleico, linoleico y linolénico, y así. Y el araquidónico que veíamos también, que viene del de 20 que veíamos acá, el araquídico, el de Arachis, el género Arachis, ¿sí? Vemos acá, 4 insaturaciones. Bueno, ese número de insaturaciones me está dando muchas veces la calidad en cuanto a digestión de esos aceites, ¿sí? Y acá hay una comparación que hace entre los insaturados, ¿sí? Acá hay una esquematización de lo que son los ácidos grasos insaturados, esta esquema como nosotros lo escribiríamos en papel, y cómo es esta representación por esferas que generalmente que se hace en forma tridimensional con todos los programas, y en el cual se ve, ¿sí?, los grupos oxígeno, en el del grupo carboxilo, y luego toda la cadena hidrocarbonada y cómo esta se acomodan, ¿sí?, en forma longitudinal. ¿Qué pasa en el caso, sí, de que aparecen estos dobles enlaces? Estos dobles enlaces, como ustedes recuerdan que vimos en química orgánica, da origen a formas cis y formas trans, ¿sí? Se encuentran en general como formas cis, o sea que van a estar, ¿sí?, estos grupos R del mismo lado, y para este lado van a estar los hidrógenos, ¿sí? Bien, y entonces eso produce como un quiebre, ¿sí? ¿Ven? Produce como ya no están longitudinalmente dispuestos, sino que acá ya hay otra disposición espacial de esta molécula. Estas cadenas hidrocarbonadas totalmente saturadas se ubican y es como que se empaquetan, se acomodan así, y esos son los ácidos grasos saturados que generan, ¿sí?, las grasas sólidas, se empaquetan bien, casi cristaloide es la estructura prácticamente, ¿sí? En cambio, estas dobles enlaces hacen que esta disposición no sea, ¿sí?, un paquete, sino que hace a que esto sea más fluido. Por eso acá dice empaquetamiento de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que esto es en zigzag, digamos, en el caso del enlace sencillo, que se presenta en zigzag, y eso eh, entre los carbonos adyacentes, y eso hace que se empaquete, como decíamos, ¿sí? Entonces este empaquetamiento, ¿sí? Este otro, como vemos, es más fluido. Son menos estables. Y aquí vemos algo que nosotros veníamos hablando de toda una descripción que vimos de lo que son los ácidos grasos y que yo les decía que estos son componentes fundamentales de los lípidos o triacilgliceroles, ¿sí? En realidad debería haber presentado, esta molécula primero, ¿sí? Tenemos aquí un glicerol. En realidad, acá en el libro como que lo distribuye así en zigzag, en realidad son
1, 2, 3 carbonos, un glicerol unido a 3 grupos oxidrilo. Y en cada uno de estos grupos oxidrilos reaccionan con los grupos carboxílicos de cada uno de los ácidos carboxílicos que veníamos describiendo. Se forma la unión éster, no éter, sino éster, ¿sí? Se unen a cada uno de estos grupos oxidrilos y dan esta forma general, ¿sí? Que es un triacilglicerol. Por eso decimos, ¿sí? Cuando definimos químicamente a las grasas o aceites, que son triacilgliceroles, ¿sí? Entonces decimos triacil porque tiene 1, 2, 3 grupos, o sea, de ácidos carboxílicos. Triacil glicerol porque todos se unen a esta molécula de alcohol que es el triglicerol, que acá estaría representada aquí muy compactamente y acá está bien desarrollada. Entonces son triacil 1, 2, 3 unidos a una molécula de glicerol, triacilglicerol, ¿sí? Eso quiero que si hay alguna duda, por favor, ahora la pregunten porque es pregunta de parcial, pregunta de final y pregunta, no sé, hasta que dejen de ver química biológica y bueno, después en su carrera también van a ver ahora la nueva nomenclatura de triacilglicerol, ¿sí? Eso quiero que quede clarísimo, ¿sí? Que no se olviden porque por ahí en los exámenes decimos definición de triacilglicerol y listo. No sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Esta es la nomenclatura química. Como yo les digo siempre, estamos en química biológica y entonces vamos a ver que esto nosotros lo llamamos, a este tipo de lípidos lo llamamos triacilglicerol, ¿sí? No lo llamamos, ya determinaron, ¿sí? Esa nomenclatura. ¿Cómo se leería esto? Sí, 1 estearil, porque está unido al carbono 1, 2 linoleil, 3 palmitilglicerol. ¿Qué quiere decir? Estearil quiere decir que este es el ácido esteárico. ¿Sí? ¿Cuál era el ácido esteárico? Lo teníamos. ¿Recuerdan? El ácido esteárico era el de 18 átomos de carbono saturados, dentro de los que están los saturados. 2 linoleil, que es lo que vemos ahí, una doble insaturación, dentro de los insaturados. También tiene 18 átomos de carbono. ¿Sí? Y el ácido palmítico. Entonces, 1 estearil, 2 linoleil, 3 palmitil, todos unidos a la molécula de glicerol. Por eso se denominan triacilgliceroles químicamente. Reitero, repito, porque bueno, esto es fundamental. Es como cuando veíamos glucosa, ribosa. Bien, aquí estamos ante el triacilglicerol, en este caso con un ejemplo, y acá dice mixto, ¿sí? ¿Por qué dice mixto? Porque tenemos un ácido de unas características, ¿sí? Saturado, otro insaturado y otro saturado de diferentes longitudes de cadena. Son 3 ácidos diferentes. Si bien es cierto, es simple, ¿sí? Porque para que sea complejo tendría que tener otras moléculas aparte de estas cadenas hidrocarbonadas, dentro de lo que son los simples es mixto, porque estas 3 cadenas son diferentes, ¿sí? Si estas 3 cadenas serían, por ejemplo, ácidos esteáricos, entonces es simple. Simple lo llamamos, ya no llamaríamos mixto, sino ácido triacilglicerol simple. Bueno, y esto es donde encontramos, donde se encuentran, ¿sí? En las células, ¿sí? En las células animales, están dentro de lo que son los adipocitos, son células especializadas donde se acumulan todo lo que son los lípidos, ¿sí? Son células animales, y entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, donde muestra cómo todos estos triacilgliceroles se acumulan dentro de, como reserva en los adipocitos.
y son transportados, ¿sí? Luego al hígado. Este en el caso de las células vegetales, esto se da en semilla, hay que aclarar, porque en semilla es donde se almacena, ¿cierto? En las células vegetales, entonces vamos a encontrar que vemos acá, que esta es una sección transversal y entonces las zonas oscuras son cuerpos proteicos, ¿sí? Y las zonas claras son cuerpos oleosos, o sea, con triacilgliceroles de reserva, porque decíamos que las semillas tienen proteína y tienen eh, triacilgliceroles de reserva que le van a servir, que luego van a ser convertidos cuando hacíamos referencia en la glucólisis y para su desarrollo en sacarosa, ¿se acuerdan? Bien, así es como se ven en un corte de una célula de una semilla. Y esto para hacer un poquito de curiosidad, ¿sí? De cómo estos lípidos son importantes, son, digamos, eh, se encuentran en muchos, sobre todo en animales, por ejemplo, en este caso, que nos dice que es el cachalote, que tiene un aceite, el aceite de spermaceti, que se utilizaba antes para las lámparas de aceite, pero comercialmente ahora es importante porque se usa como lubricante de mucha calidad. Entonces, hay mucho, esto genera mucha caza masiva así de estos mamíferos. Bueno, estas especies están en peligro de extinción. Tienen este órgano de espermaceti y habla del aceite de espermaceti, que como vemos ocupa aproximadamente un tercio de su estructura total. Y esto permite, sí, que estos mamíferos, como son los cachalotes, se sumerjan a grandes profundidades, ¿sí? Debido a que este aceite cambia su densidad de acuerdo a la temperatura. Entonces, cuando baja a 1000 metros de profundidad, donde generalmente tiene su alimentación, este, esta especie, el, el aceite aumenta su densidad y por lo tanto permite que vaya a grandes profundidades. Cuando sale a la superficie, este aceite disminuye su densidad y por lo tanto puede mantenerse, puede flotar, digamos, ¿sí? Tranquilamente. Esto hace que flote tanto en la profundidad, que se mantenga tanto en profundidad como en superficie. O sea, como este aceite va cambiando eh, de forma sólida a forma líquida, cambiando su densidad de acuerdo a la temperatura que le rodea. Entonces, es muy importante, digamos, en este caso. Bien, y lo que nosotros, digamos ustedes, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna, no me fijé si hay alguna consulta en... Todo bien, bien. Bien, esta parte es como que a ustedes es más útil para ustedes, digamos, cuando hablamos de estas proporciones de ácidos grasos saturados e insaturados en los alimentos, ¿sí? Y hablábamos de que el aceite de oliva, uno de los aceites que contiene, como vemos en este esquema, ¿sí? Se encuentra a temperatura ambiente, obviamente al estado líquido, ¿sí? Contra este último que es la grasa, sebo de buey, dice así, en realidad la grasa. Y como ya vimos, sí, hablamos de ácidos saturados, que eran los que a temperatura ambiente eran sólidos, los insaturados eran líquidos, entonces vemos las proporciones del contenido de cada uno de estos ácidos grasos. Entonces, cuando hablamos de aceite de oliva, a 25 grados centígrados tenemos una menor proporción de ácidos grasos saturados, de longitud de cadenas entre carbonos de 16 y 18, o sea, cadenas más largas, que verán que es una proporción menor en comparación
a la que se encuentra en el cebo de buey, en el cual esta proporción de saturados, ¿sí?, es muy amplia. Los insaturados son los que predominan en el caso del aceite de oliva, y los insaturados son los que se encuentran en menor cantidad en el cebo de buey. Y saturados de cadena corta son muy pocos aquí y también muy pocos, ¿sí? Pero la gran diferencia está dada entre la presencia de insaturado y saturado. La que se encuentra en una forma intermedia es la mantequilla. Bien. Y esto también en relación con la alimentación cuando hablamos de ácidos grasos trans, que se da en el caso de las comidas rápidas, ¿sí? Y aquí, sí, recordemos un poquito que nosotros veíamos que cuando hablábamos de formas, ¿sí? Aquí cuando yo les mostraba y decía que estos estaban en forma cis, adrede, ¿sí? Porque cuando nosotros utilizamos el aceite, vieron que se frita, se hace comidas fritas, las comidas rápidas, entonces esta forma cis, que serían las saludables, adoptan la forma trans, o sea, esta forma hace un giro y quedan los R opuestos y los hidrógenos también, ¿recuerdan? Bien, esa forma cis y esa forma trans que nos parecía para qué inorgánica, hacen la gran diferencia en cuanto a que las formas trans, ¿sí? Eh, Aumenta, ¿sí?, la concentración de trigliceroles y de colesterol ligado al LDL, que es conocido como malo, ¿sí? O sea que está en relación directa con lo que es eh, los problemas de cardiovasculares, de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces las grasas trans están en relación directa, ¿sí? Hay una mayor, cuando nosotros consumimos mayor dietas con ácidos grasos trans, estamos de alguna manera acumulando, ¿sí?, estas posibilidades de adquirir estas enfermedades y enfermedades cardiovasculares sobre todo. O sea, estas grasas trans están muy relacionadas con el colesterol, que lo conocemos, el LDL, como colesterol malo, ¿sí? En cambio, el ácido, perdón, el aceite de oliva en forma natural, en forma, este, claro, sin someter a calor y demás, está ligado a los HDL, el colesterol ligado a HDL, que es considerado como bueno. O sea, cuando nosotros tenemos análisis con HLDL elevados es preocupante, ¿sí? Bien, entonces todo eso hace, miren, a una simple disposición de estas cadenas de ácidos carboxílicos en lo que hace a los ácidos grasos. Entonces esto, bueno, acá en este ejemplo me habla de los productos industriales y comida rápida. Esto es para Estados Unidos, ¿sí? Cómo ellos consumen comidas con altos contenidos de ácidos grasos, ¿sí? 28, las patatas fritas como que van encabezando. Los muffins que dicen 14, no tanto las hamburguesas, miren, incluso de pescado reposado, todo tiene que ver con las hamburguesas y con el hecho de que se come mucha comida frita y es ahí donde se altera, ¿sí? Están fritos a elevadas temperaturas con aceites vegetales y entonces esos aceites vegetales parcialmente hidrogenados, por lo que contienen niveles elevados de ácidos grasos trans, ¿sí? Bien, hasta ahí más o menos todo lo que es ácidos grasos, todo lo que es la estructura de triacilgliceroles, que quiero que quede claro. Y aquí, bueno, en relación, toda esta última parte, en relación a lo que hace
a lo que ustedes van a ver, porque según el código alimentario hay niveles que son considerados, sobre los cuales ya se consideran inaceptables, ¿sí? Todo está ya en el código alimentario definido como niveles aceptables, niveles inaceptables de diferentes contenidos. Creo que en algún momento estuve viendo que esto también está regulado, ¿sí? Bien, ustedes verán y recordarán cuando hablábamos de ácidos grasos cis y ácidos grasos trans. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? El otro grupo, dentro de lo que veíamos, ¿sí? De los lípidos simples, o sea, la primera parte, todo lo que vimos hasta acá son lípidos simples. Y dentro de estos lípidos simples tenemos todo lo que hicimos en la descripción de triacilgliceroles y nos estaría quedando pendiente las ceras, ¿bien? Las ceras, siempre que pensamos en cera, podemos pensar en el panal de las abejas, ¿sí? En el caso de las ceras, son ésteres, fundamentalmente, ¿sí? De un polialcohol, perdón, de un alcohol, no, este es un éster de un alcohol de una larga cadena, ¿sí? Un alcohol con una larga cadena de carbono, en este caso 30 carbonos, y un ácido, en este caso el ácido palmítico, también que es importante en este caso. El ácido palmítico sería el ácido graso, o sea, es la relación entre un ácido graso, ¿sí? Y un alcohol con una larga cadena, en este caso, de 30 carbonos. Quiero ver si no estoy salteando algo antes de pasar a ceras. Bien. Se da por uniones éster. En cuanto a esto, podemos entonces decir que son ésteres de ácidos grasos de cadena larga, saturados, eso, que esta cadena larga puede ser saturada, ácidos grasos saturados o insaturados, y bueno, estos alcoholes de cadena larga, que también pueden ser diferentes, y de acuerdo a eso se van a dar los diferentes tipos de ceras. Y las funciones que cumplen son diferentes, por ejemplo, repelentes al agua, dar resistencia. Y pensamos también en la cera que están en la piel de los vertebrados para proteger el pelo, también la piel, manteniendo flexible la piel. En aves, en las plumas, en las ceras que mantienen la impermeabilidad de las plumas. En cuanto a los vegetales, tenemos en el caso de las plantas tropicales que presentan esas hojas, ¿vieron esas hojas duras, coriáceas, sí? Bueno, que tienen cera porque eso le va a proteger tanto de la evapotranspiración debido a las altas temperaturas como de los insectos. ¿Sí? Bueno, esas son algunas de las funciones de la cera y la característica que está formada por un éster de un ácido graso y un alcohol de larga cadena hidrocarbonal. No es polialcohol, sí, es solamente que tiene la cadena hidrocarbonada y acá tiene la cabeza polar. Bien, y esto es lo que nosotros hasta ahora hemos visto dentro de toda la clasificación, los lípidos de almacenamiento, que son los considerados como lípidos neutros, llamados triacilgliceroles, ¿sí? Y que están formados por el glicerol, esquemáticamente, ¿sí? El glicerol, dijimos, unidos a los ácidos por uniones éster, a los ácidos grasos. O que podemos decirlo de otra manera, que por hidrólisis son moléculas que por hidrólisis dan glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Sí? Esa es la idea. Ese es un triacilglicerol y es cuando nosotros estamos hablando de lo que son lípidos simples, lípidos de almacenamiento.
Luego vamos a hablar de lo que son los lípidos compuestos, que ya pertenecen a otro grupo, pero dentro de estos son lo que nosotros conocemos como grasas y aceites. Dentro de esta clasificación, el otro grupo de lípidos complejos, dentro de los lípidos compuestos están los fosfolípidos y los esfingolípidos. Tenemos fosfolípidos dentro de los compuestos, fosfolípidos, y acá tenemos el otro grupo, glucolípidos. Los esfingolípidos, ya vamos a ver cuál es la característica de los esfingolípidos, ¿sí? Bien, ¿qué más teníamos que decir de este grupo? De los del grupo de almacenamiento, ya hablamos bastante. Por ahí que me quedó algo para hablar. Mm, Decimos que son ésteres de ácido graso y glicerol, son componentes que se encuentran en el reino animal, ya vimos que su función es aislante térmico, también es, tiene la acción de, cuando se degrada, libera mucha energía, sí, es altamente energético. Y también sirve, sí, para tiene una acción liposoluble en cuanto a las vitaminas, porque cuando veamos vitaminas vamos a ver que existe el grupo de las vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Bien, las liposolubles son las que, sí, como son la A, la D y la E y la K, las vitaminas, sí, entonces esa es la acción que cumplen, o sea, disolventes de vitaminas. Habíamos visto la hidrólisis, grasas simples mixtas. Dentro de lo que es lo que vamos a ver nosotros en el laboratorio, tenemos índices que me permiten caracterizar estas grasas o aceites, ¿sí? O sea, son métodos químicos para caracterizar estas grasas o estos aceites. Y ahí tenemos, por ejemplo, el índice de saponificación, el índice de acidez y el índice de yodo. Eso lo van a ver en detalle en lo que es el cuestionario y si se puede se va a mostrar algo en laboratorio, pero es importante que vean en el cuestionario y van a detallar el paso a paso, la técnica y demás, ¿sí? Pero podemos decir que el índice de saponificación, sí, hacer una presentación ahora del índice de saponificación que me dice que cuando se calienta reflujo una determinada cantidad de grasa con una base como ser el hidróxido de sodio, por un determinado tiempo va a ocurrir una hidrólisis, ¿sí? Y la saponificación de los ácidos grasos. ¿Qué quiere decir? Que se va a romper a nivel, ¿sí?, de este enlace, del enlace éster, y se van a liberar los ácidos grasos uno a uno, y se va a liberar el glicerol. Pero como yo estoy agregando una base y esa base puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, ese potasio o ese ácido, perdón, ese sodio, perdón, ese potasio o ese sodio puede unirse a este ácido graso formando una sal, ¿sí? Y esos son lo que nosotros conocemos como jabones. Entonces, pero si en lugar de sodio y potasio son calcio y magnesio, que es el caso que se da en el caso de las aguas duras, la presencia de estos iones, entonces se produce la precipitación, ¿sí? Y es lo que se conoce como aguas duras, porque produce la precipitación en lugar de formarse y diluirse como hacen estos jabones de sodio, que son sales de sodio o potasio, se precipitan, ¿sí?, en aguas duras. Entonces, esa es, o sea, la reacción entre este triacilglicerol más 3 moléculas de hidróxido de potasio, como da lugar a la liberación de estos ácidos que forman sales de sodio y potasio, y del glicerol por otro lado, ¿sí?
es lo que se conoce como saponificación, el proceso de saponificación, que ustedes lo van a medir a través de una titulación por retorno. Luego tenemos el índice de acidez, que hace referencia a la formación de peróxidos, y que también, pero en este caso la acidez de estos ácidos grasos se va a medir directamente con una base, o sea, se va a titular directamente con hidróxido de potasio. Se determina la acidez total. Y luego también van a hacer el índice de yodo, que van a hacer referencia. En laboratorio ya no hacíamos índice de yodo, porque ya no teníamos reactivos, así que sí, ya no se hizo últimamente índice de yodo. Pero de todas maneras el índice de yodo me está dando el grado de insaturación de esa grasa, o sea, me está indicando los dobles enlaces presentes en esta grasa o aceite. Generalmente en el laboratorio trabajamos con aceite y estos índices, según los valores que nos den, nos van a estar dando la característica de la calidad del aceite, o sea que a ustedes les va a ser útil en algún momento, sobre todo el índice de acidez es muy común para caracterizar aceites. Si no quiero pasar, a ver, tenemos índice de acidez, ya está, índice de yodo, haciendo referencia a lo que van a ver, que se trabaja con bromuro de yodo. Existen otros ensayos, pero los más usados son los de acidez y de saponificación. ¿Qué más? Ceras ya vimos, el ácido palmítico. Y sí, y hacíamos referencia a las plantas tropicales, ya vimos todo eso. Glicerofosfolípido, bien. Entonces hasta ahí, lípidos simples. Y aquí tenemos el otro grupo de los fosfolípidos, no sé si tengo las estructuras desarrolladas acá, que si está mal. Sí, acá lo tengo un poquito más explicado. Bien. Esta es una clasificación, decíamos fosfolípidos, ya me está dando la idea, ¿sí?, de los glicerofosfolípidos. Vamos a presentar y luego lo desarrollamos. Los fosfolípidos, tenemos glicerofosfolípidos y vemos esta estructura. ¿Ven que se parece a la que estuvimos viendo, el glicerol unido a los ácidos grasos? Solo que en este carbono, que llamábamos carbono 3, eso también. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la estructura, ¿sí?, del glicerol, que veíamos un carbono, dos carbonos y tres carbonos, esos carbonos se pueden numerar carbono 1, carbono 2, carbono 3, o carbono alfa, beta y alfa prima, según la bibliografía. Ahora se utiliza más la numeración 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, si en carbono 1 y en carbono 2 tenemos ácidos grasos y en el carbono 3 tenemos este grupo fosfato unido por unión éster también, por unión éter, perdón, estamos en presencia de un ácido fosfatídico que luego se va a unir un alcohol y va a dar lugar a esta clasificación de glicerofosfolípidos, ¿sí? Entonces, cuando aparece el grupo fosfato, ¿sí?, estamos hablando de fosfolípidos. Lo mismo acá. El tema es que acá habla de esfingolípidos por el hecho de que, en este caso, la estructura fundamental ya no es un glicerol unido a dos ácidos grasos, sino que acá tenemos una esfingosina, que es muy semejante con algunas variantes, un ácido graso y el ácido fosfatídico. Perdón, el ácido fosfórico. Y tenemos los glucolípidos, el otro grupo. Si dice gluco es porque está hidratos de carbono o glúcidos unidos a lípidos. Entonces tenemos, ¿sí?, las estructuras fundamentales, ya sea esfingosina o glicerol unido a dos ácidos grasos, y tenemos un monosacárido u oligosacárido, o acá o un mono o un disacárido. Acá puede ser glucosa o galactosa y acá puede ser cualquier otro hidrato de carbono y también un grupo sulfato. Bueno, esa es a grandes rasgos una presentación de lo que son los glucolípidos, fosfolípidos, que son compuestos. Ya habíamos visto los neutros y estos dos grupos, fosfolípidos y glucolípidos.
Hay más, obviamente, este lípido de éter de arqueobacterianos, que por ahí se los nombren, pero no lo vemos en detalle, solamente hacemos referencia a este que es como que dos grupos enfrentados y que se unen, ¿sí? Es mucho más complejo. Bien, dejamos ahí, hacemos una pausa para poder interpretar todo lo que es esta parte de fosfolípidos y demás. Hacemos una pequeña pausa.